Tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Espero que súper bien, la verdad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? A ver, ¿me veo? Uy, está un poquito. Paso. Espérenme, hay mucha luz por acá. Se mueve esto. Ya, mucho mejor, la verdad que mucho mejor. Justo he tenido que venir acá a Surco porque de verdad que ha estado bien complicadito el tema de la horita me ha ganado un poquito, pero ya estoy acá. Permítame cargar el material y poder comenzar, ¿ya? Está. Un momento. Ujú. Ya, un momentito, les pido por favor. Ya esta es la sesión final. ¿Está? Bien. Hoy día nos corresponde ver toda la parte de ecología, contaminación ambiental. Ya lo vamos a trabajar bonito. Esperen un ratito. Ahí está descargado. Ya, ahora sí a compartir pantalla. Naturalmente yo tenía la tablet para poder explicarles. La tablet, ¿se acuerdan? Pero ya hoy día será con la PPT sí o sí. A ver, lo bueno que acá está la Wacom. Y con la Wacom ya se puede también dibujar, pues. Así que vamos a empezar a trabajar en esto, ¿ya? Ahora sí, vamos a compartir la pantallita y listo. A ver, ya, compartir, ya, está. Ya chicos, ¿sí se ve bien? Me avisan por favor. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Antonella, Kiara, Alondra, Leo, Dana, Smith? Ya, buenísimo. ¿Sí, no? Ya, genial. Parezco profe en pandemia. Se ve, se ve. Ya, vamos a comenzar. A ver, estas son las preguntitas. El tema de hoy es ecología. Ya es la última semana. Qué calor hace acá, por Dios. Vamos a comenzar entonces a trabajar. ¿Dónde está esto? A ver. Plumas. Listo. Empecemos entonces. Espérame. Mejor así. Ya. A ver. Ecología. La ecología se puede hacer en dos grandes procesos, ¿ya? Pero lo voy a trabajar por partes, ¿ya? Le voy a dedicar un tiempito para poder hablar primero sobre la parte uno y luego hacemos la parte 2. ¿Ya, chicos? La parte uno y luego la parte 2 que como responde a toda la contaminación y todo eso, ¿ya? A ver, rápido y furioso. Ahora sí. Empecemos entonces. Acá está. Ecología. Ecología. Ahí está. La ecología entonces se puede dividir en dos formas, ¿ya? Voy a verlo así. A ver por acá. Vamos a dividirlo así. La primera parte de la ecología corresponde al estudio de poblaciones. La primera parte, repito, corresponde al estudio de poblaciones, ¿ya? Y la segunda parte corresponde al estudio de comunidades. Así que lo voy a colocar por acá. Lo primero que vamos a ver ahorita es el estudio de poblaciones. Y el estudio de poblaciones, o a nivel de población, se le conoce como demoecología.
Y la ecología también se puede estudiar a nivel de comunidades, o sea, a partir de la comunidad. Al estudio de la ecología a nivel de la comunidad se le llama cinecología. Esto es demoecología y esto es cinecología. En ambos casos, pues, se estudia el ecosistema, pero a nivel de la población o de la comunidad, ¿ya? Y esto se separa así por múltiples formas, ¿no? Pero sobre todo para nivel pre, en el examen de admisión, eso sirve mucho, ya que permite ver atributos de una población y atributos de una comunidad, ¿ya? A ver, ¿qué atributos hay en una población, por ejemplo? Una población tiene, por ejemplo, su propio hábitat, ¿ya? Una población tiene un hábitat. Una población, por ejemplo, tiene un nicho ecológico, ¿ya? Una población, repito, tiene un nicho ecológico. Por otro lado, una población tiene también crecimiento poblacional, ¿no? Tiene crecimiento poblacional, por ejemplo. Una población tiene esto, ¿no? Bueno, en realidad el crecimiento poblacional se mide en una tasa de crecimiento, ¿ya? Voy a ponerle así, ¿ya? Voy a ponerle tasa de crecimiento. Lógicamente que estamos midiendo la tasa de crecimiento de la población. Tasa de crecimiento. Eso es lo que tenemos que ver en esto. También hay una curva de crecimiento que acontece a la tasa de crecimiento, pues la curva de crecimiento. Y hay tipos de curva o modelos de curva, ¿no? Curva de crecimiento. Esa es la famosa curva de crecimiento. Que San Marcos no suele preguntar mucho, pero igual lo voy a poner porque me parece relevante, ¿ya? Curva de crecimiento. También está la famosa densidad poblacional. Está bien, está creciendo la población, pero ¿qué densidad tiene? La famosa densidad poblacional, ¿ya? También tenemos nosotros a la distribución poblacional. Ah, la profe, todo eso tengo que saber, claro, conmigo. Distribución poblacional. Sea que vayas al BC o al A. Ahora, ¿qué más tiene una población? Tiene relaciones intraespecíficas. Relaciones o relación intraespecífica, o sea, cómo se relacionan los de una misma especie. Intraespecífica, eso también hay, ¿ya? Eso es todo lo que hay que saber a nivel de la población, intraespecífica. Ahora, a nivel de la comunidad también hay cosas que hace falta saber, conocer, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de la comunidad, lo que hace falta saber es cuál es el rol, ¿no? Y cómo se relacionan, ¿no? O incluso cuál es la biodiversidad del ecosistema a nivel de su comunidad. ¿Cuál es la biodiversidad? ¿Ya? ¿Cuál es la biodiversidad? También cuál es la biomasa de cierta comunidad, la biomasa. ¿Cuál es su productividad? Su productividad, ¿no? Eso es lo que corresponde. Productividad. Y acá hay dos tipos, hasta tres, diría yo. ¿Qué más? También tenemos que ver, obvio, las famosas relaciones. La relación, pero ya no intra, sino interespecífica, que es diferente esto, ¿no? Interespecíficas. Todo eso hay que conocer, ¿ya? Listo. Eso es lo que pide el examen para a nivel de la comunidad. Y lo que pide a nivel de la población es lo otro. Como te has dado cuenta, es bastante. Sí, es bastante. Ahora, hay algo más que quizás se nos está escapando, ¿no? Toda la parte de la ecología. Voy a ponerlo por acá. La ecología también se puede estudiar de dos maneras. O sea, se puede, a ver, hablar de ecología a nivel de sus factores que lo componen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos factores que componen la ecología. Lo voy a poner por acá y por acá, ¿ya? La ecología, por ejemplo, a ver, déjame ponerlo acá. Ahí está. Tiene factores abióticos. Y también tiene, obvio, factores bióticos. O sea, toda la parte viva, factores bióticos. Ahora, si tú eres un observador que observa, los factores bióticos los estamos considerando ahorita, ¿no? La población y la comunidad. Estos son factores bióticos. Pero hay factores abióticos que impactan en esta ciencia, ¿ya? Y estos factores abióticos se pueden estudiar también. A ver, vamos por acá. Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo por acá para que tengas todo claro. Los famosos elementos, ¿ya? Y eso se estudia en los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Ahí está, ciclo del carbono, ciclo de repente del fósforo, ¿no? Los ciclos biogeoquímicos. Esa es una parte de la ecología. ¿Ya? También tenemos otras relaciones que se dan entre estos dos, ¿no? ¿Ya? Otras relaciones que se dan en estos dos. Por ejemplo, una relación que se da entre los factores bióticos y abióticos son las famosas
Espérame, la cadena trófica. Acá está, esta es la cadena trófica que también hay que estudiar, la cadena trófica. También, obviamente, si hay cadena, hay una red, la red trófica. ¿Cómo se relacionan esto? ¿O cómo crece la comunidad en un ambiente? Eso se le conoce como, espérame, que lo voy a colocar, sucesión ecológica. ¿Lista? En fin, listo. Esto es lo mínimo que hay que ver en ecología parte uno. Y en ecología parte 2 vamos a ver contaminación. Entonces quisiera saber si la ruta de hoy, la clase de hoy está clara. A ver, avísame. ¿Lo de hoy, lo que vamos a ver hoy, está claro o no? De momento. Ya, eso es lo mínimo que hay que conocer. ¿Ya? Ahora, como este es un tema largo, lo voy a separar por niveles, pero eso es lo que hay que conocer sobre este tema, mínimamente, ¿eh? Que hay más cosas de las cuales podemos conversar. A ver, entonces empecemos a trabajar sobre esto. Mira, creo que así me va a faltar espacio. Lo voy a trabajar así. Si no se me va a faltar el espacio de repente, ya le estoy viendo. Ajá, espérame, vamos a ampliar esto. Listo. Yo creo que ahí podemos trabajarlo bien lindo. A ver. Ajá, ahora sí. Ya. Entonces, traigamos esto para acá y empecemos a estudiar la población. ¿Te parece? Vamos a empezar a estudiar la población, pero que no se nos escape nada, ¿eh? Vamos a estudiar la población. ¿Listo? Ya en geografía te han dicho que es un ecosistema, pues, ¿no? Que es ecología. Así que vamos a aprovechar esto y vamos a estudiar ahora sí la población, netamente la población. ¿Sí? Chicos, sí saben, ¿no? La ecología, la relación, la biocenosis, biotopo. Sí, eso está clarísimo, ¿no? Eso es algo elemental. Sin eso no podemos avanzar, ¿ah? O te lo explico, con confianza. A ver, me avisan. Habla, pues, ya que me dejas solo, espérame. Creo que no me escuchas bien, ¿no? Ahora sí. ¿Me escuchas mejor? Acerca del micro acá. Chicos, lo explico. Ya, no hay problema. Ya, Alison, lo explico. No hay problema, no hay problema. A ver, lo explico entonces, no hay problema. Lo que ustedes me digan, yo lo puedo hacer. A ver, vamos por aquí. La ecología se basa en el estudio del ecosistema, ¿ya? El ecosistema es una unidad básica de la ecología. Esta es la unidad básica y fundamental de la ecología. Esta es la unidad básica. Y como toda unidad básica, se compone pues de algunos elementos también básicos, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento conocido como biocenosis. Ese es un bioelemento, que también le llamamos comunidad, ¿ya? O en realidad son los factores bióticos. Y hay otro elemento que no es la biocenosis, porque no es nada ni un ser vivo, corresponde pues al famoso biotopo, que se refiere más al espacio donde viven los seres vivos, ¿ya? Y ese biotopo es también conocido como ambiente, aunque algunos le llaman medio ambiente. A mí me parece que el ambiente ya es un medio, así que me parece redundante, pero ambiente o biotopo son como sinónimos. Ahora, la biocenosis impacta sobre el biotopo y el biotopo impacta sobre la biocenosis. A esto de aquí se le conoce como relación. Pero como esta relación se da a nivel de interacciones, las relaciones ocurren porque hay una interacción constante entre un factor y otro. Por ejemplo, para formar suelo se necesita líquenes. Los líquenes crean suelo, literalmente. Ahora, cuando el suelo está contaminado o tiene escasez de nutrientes, afecta al desarrollo de las plantas. De esa forma, ambos se relacionan permanentemente. Esta relación no va a cambiar nunca. El biotopo, el ambiente es el lugar, las cosas inertes que impactan sobre la biocenosis. Por ejemplo, ¿qué es parte del biotopo? Parte del biotopo, podríamos comentar, el aire. ¿Qué más? El suelo, el agua, ¿no? El agua es parte del biotopo, por ejemplo. El aire, el suelo, el agua, los elementos, ¿no? El aire, el cielo, el agua, los elementos químicos. El agua, ¿qué más? Los bioelementos, por ejemplo. Los bioelementos, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? Puede ser el viento también, cómo impacta en esto. Todo lo que no está vivo, pero que impacte en la vida. ¿Qué más podríamos contemplar por acá? El clima, ¿no? Todo lo que corresponde a algo que no está vivo literalmente, sino más bien es algo, pues, que ayuda a los seres vivos o los afecta de alguna forma. La precipitación, la radiación ultravioleta,
las lluvias, ¿no? La precipitación. Ahí está. Todo eso que corresponden a procesos netamente no biológicos, ¿ya? Ahí está, son algunos componentes que vale la pena mencionar. Y la biocenosis se compone de dos cosas, pues, ¿no? La comunidad y la población. Acá está la población, la comunidad, es decir, todos los seres vivos. La comunidad, todos los seres vivos. ¿Ya? Ya está, tal cual. Eso es lo mínimo que hay que saber en esta parte, ¿ya? Todo lo que corresponde a los seres vivos. Ahí está, tal cual. Hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? ¿Se resolvió la duda, Alison? Ya. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como el ecosistema se consiste en una relación entre dos cosas. ¿Sí ven mi cámara, no, chicos? La verdad que no dicto así hace mucho tiempo. Pero avísame, por favor, si estamos bien. Sí ven mi cámara, ¿no? Para que esté como que haciendo algo con las manos. Como es una relación entre dos cosas, yo no puedo decir que solamente es la suma de estos dos. No. Se dice que el ecosistema, ¿no? O la ecología es el estudio de la biocenosis y biotopo en su relación. Por eso se dice que la ecología es más que la suma de sus partes. O sea, si tú sumas biocenosis más biotopo, no te da ecología ni tampoco ecosistema, porque te estarías olvidando de la relación que existe entre estos dos. Entonces, una frase muy conocida es, la ecología es más que la suma de sus partes. O sea, no, ecología no es biocenosis y biotopo, no. No puede ser así porque se falta la relación, ¿ya? Eso es algo que vale la pena mencionar. La ecología estudia la relación, no a cada bicho por su lado, no. La relación que existe, ¿ya? Entonces, te decía que podemos enfocar el estudio de la ecología a nivel de ecosistemas, pero incluso la ciencia lo cataloga de acuerdo a qué? De acuerdo a su biocenosis, población, comunidad, y luego vamos a estudiar los factores abióticos y su dinámica, ¿no? Su dinámica, ¿ya? Entonces empezamos a estudiar sobre la población, ¿ya? Lo voy a hacer más abajo para que puedas tenerlo claro y no se nos escape nada. Una población, ¿qué cosa es? En la primera clase te comentaba que una población es una misma, o sea, individuos de una misma especie. Una población se define como un conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? De la misma especie que están en un lugar determinado y un tiempo determinado. Mismo lugar y mismo tiempo. ¿Eso es algo necesario? Sí, porque San Marcos lo pregunta, ¿ya? Por ejemplo, no es la misma población actual a la población de hace un año, no es la misma. Las poblaciones cambian, evolucionan, se transforman, se comunican. ¿Ya? Entonces, una población se define por tiempo, lugar y individuos de la misma especie. ¿Ya? Esa es una población, literalmente. ¿Sí? Ahora, como son un conjunto de individuos, hay relaciones entre ellos, pues, porque viven o sea, no en comunidad, perdón, viven juntos, ¿no? O incluso no tan juntos, pero sí se relacionan. Por ejemplo, procrean, se enamoran, se van, vienen. Hay dinámica, una relación entre seres de la misma población. Y la población también se desarrolla en un lugar, en un ambiente. Entonces, eso se llama atributos de una población. Pero para entender cómo es su dinámica, hay que entender cuáles son sus atributos, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, qué significa hábitat, qué significa nicho? ¿Ya? Toda población mínimamente tiene eso. ¿Tiene qué cosa? A ver, acá lo voy a colocar. Tiene un hábitat. El hábitat se refiere al espacio físico que ellos, donde se desarrollan. O sea, el hábitat no es más que un espacio físico donde ellos se desarrollan, ¿ya? Pero, ¿cómo que se desarrolla? Claro, donde cumplen su nicho ecológico. El nicho ecológico es un verbo, ¿ya? El nicho ecológico entiéndelo como un verbo, o sea, el verbo ser, estar, vivir, todo. El nicho ecológico es el verbo de hacer algo, ¿ya? Por eso algunos al nicho ecológico le llaman rol, o incluso algunos más entusiastas le llaman profesión incluso, pero San Marcos no le llama así, pero igual lo va a poner. O sea, ¿qué es lo que hace la población, individuo, especie dentro de un ecosistema? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué hace? ¿A quién le sirve? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo afecta? Eso es el nicho ecológico, ¿ya? Pero te decía que el nicho es como un verbo. Por ejemplo, el nicho ecológico puede ser dónde vives, cómo vives, a qué hora tomas el sol, quién es tu comida, quién te casa. ¿Me entiendes? El nicho ecológico es eso, lo que se hace en el día a día.
El nicho ecológico entonces está relacionado con el verbo de hacer, vivir, estar, ¿ya? Entonces el hábitat es parte del nicho ecológico. Sí, correcto. El hábitat es parte del nicho ecológico. Y el nicho ecológico afecta también el mismo hábitat. Por ejemplo, una especie, por decir, ¿no? de plantas coníferas no podría crecer en un ambiente desértico, no puede crecer. No puede crecer. O sea, el lugar no sostiene ese tipo de especie, pero ese lugar sí puede sostener, por ejemplo, cactus del desierto, sí lo puede sostener. Entonces hay una relación muy estrecha entre el espacio físico que ocupa una especie con lo que hace dentro de ese espacio. Allá. Y se dice que toda especie tiene un nicho, todo. Aún así, ¿usted cree que hay una especie que no debe existir? Esa especie, te cuento que tiene un rol, una función dentro del ecosistema. Una función, un rol, ¿ya? Por ejemplo, mucha gente alguna vez, incluso yo mismo antes, pensaba, oye, ¿para qué sirven las moscas? O las cucarachas que nos asustan, o los ratas, ¿no? O los hongos. O de repente una bacteria que nos afecta, que nos mata, ¿no? Porque también hay ese tipo de enfermedades, ¿no? O sea, ¿por qué sirven? No digo que esté bien las enfermedades, eso estoy diciendo porque las combatimos, pero ¿por qué existen? O sea, ¿cuál es su rol dentro del ecosistema? Por ejemplo, hay una historia muy bonita con el caucho, que seguramente en historia un poco te han contado, pero el caucho en este país fue algo bastante notable, ¿no? La época dorada del caucho. Pero ¿sabes dónde fue notable también? En Brasil. Y literalmente una empresa muy conocida, que el nombre ahorita no se me viene a la mente, compró hectáreas y hectáreas de terrenos bueno, de plantaciones para poder hacer ese monocultivo del Hevea brasiliens, ¿no? Y esta planta creció hermoso en estos lugares de Brasil. Creció precioso, grande, bonito, ¿no? Todavía no daba lo que se quería, que era el látex. Todavía no lo daba porque eran pocos años. Esa planta crece muy lentamente. Pero ¿qué crees que pasó? Una plaga. Literalmente una plaga, me parece que fue un hongo o un viroide, infectó una pequeña parcela al inicio y esa plaga hizo que luego las plantaciones, ese nivel de dinero invertido, literalmente una desgracia. Uno como empresario podría pensar, pucha, oye, ¿y esto? Pero ¿cuál es el rol de este hongo, por ejemplo? Toda especie tiene un rol, una profesión, una función. Y aunque no lo queramos admitir, todo eso es importante, porque crea una dinámica en un ecosistema. Y para poder combatirlo, hay que primero entenderlo. ¿Sí? Las políticas de Estado, por ejemplo, se crean conociendo el rol de las especies. Los proyectos de inversión también se hacen con esa función. ¿Así vamos bien? Por eso en un estudio de impacto ambiental se considera este tipo de componente biológico, ¿no? En la famosa línea base. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien o no? Yo te puedo decir hoy que, que mira, esta es una anécdota muy loca, ¿no? Pero no es de Perú, es una anécdota de Yellowstone, de Estados Unidos. La pérdida de lobos, ¿ah? A la larga ocasionó que un río se seque. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo perder lobos tiene que ver con el caudal de un río? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En ecología uno entiende que todo tiene que ver. Esto es como un efecto mariposa. Pasa algo acá, mueves allá. Hay una relación y para poder entender esa relación hay que conocer los atributos de la población y la comunidad. A ver, chicos, quiero que Antonella me diga si ya lo entendió, ya puedo continuar. O de repente por ahí, Alondra. A ver, chicos, hay una relación. Y toda especie tiene eso, un nicho ecológico. Las moscas, por ejemplo, son detritívoras. Las ratas son heterótrofas. Las bacterias son saprófitas, descomponedoras. Eso es parte de su rol. En el caso de San Marcos, el nicho ecológico obedece
al famoso nicho alimentario. Tiene que ver con cómo se alimenta, tiene que ver con la nutrición. Esto es a nivel del mundo pre, ¿ya? A nivel de ya algo más elevado, que seguramente algunos de ustedes puede llegar si se dedica a esto, ya no es tanto así, pero a nivel del examen de admisión se acompaña esto a punta de nutrición, o sea, ¿qué come el individuo? ¿Quién lo ataca? Eso es parte del nicho ecológico, su nutrición. ¿Es autótrofo o heterótrofo? ¿Productor o descomponedor? Eso es parte de su nicho ecológico. Y a partir de eso hay esto, ¿no? Del descomponedores. Por ejemplo, también están los productores, productores. También podemos hablar de los heterótrofos, ¿no? Los famosos, claro, heterótrofos vamos a poner ya, heterótrofos. Aunque en realidad vamos a llamarle consumidores. Incluso hay tipos de consumidor, ¿no? Consumidor primario, consumidor secundario, primario, secundario, terciario, etcétera. Hay una cantidad de este tipo de cosas que vamos a hacer en un ratito. Profe, ¿y el hábitat qué es? El hábitat es el espacio geográfico donde se dan este tipo de cosas. Pero es eso, es un espacio geográfico. Y no vayas a pensar que el hábitat es el lugar donde vive la especie, realmente. No, el hábitat es más que eso. El hábitat corresponde a los lugares donde se desarrolla una especie. Por si yo te pregunto hoy, oye, ¿dónde vive una oruga? Tú me vas a decir en el árbol. Pero ese no es el hábitat de esa especie. El hábitat es cómo se desarrolla, dónde. Por ejemplo, la oruga en algún momento va a ser mariposa, ¿verdad? Y la mariposa no va a estar solo en ese árbol. Significa que esa especie tiene un hábitat más amplio del que uno observa. Y hay estudios ecológicos que miden esa dimensión esto, espacial para cada especie. ¿Hasta ahí lo tienes claro con hábitat? Es el espacio geográfico donde la especie transcurre su vida, no donde está hoy, sino donde transcurre su vida. ¿Hasta ahí me entiendes? El hábitat no es tu casa, por ejemplo, el hábitat tampoco es tu barrio. El hábitat, en todo caso, tuyo puede ser más amplio, ¿sí o no? Es el lugar donde tú haces sus cosas. No hoy, sino en todo el tiempo que vas a estar en este planeta. Ese es el hábitat, ¿no? Ah, ya, profe, ¿qué nos falta ver? El cómo la especie crece en ese hábitat. Profe, ¿y por qué la especie crece? Porque se reproducen, pues. Ah, ya. O sea, el hábitat tiene un componente también importante porque permite que la especie crezca o decrezca también, de acuerdo a los retos que enfrente. Entonces, hay algo conocido como tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, lo que es una medida de cómo la especie le está yendo en cuanto a su número de individuos en cierta temporada. ¿Ya? Esa es la famosa tasa de crecimiento. Quiero que entiendas algo. Una tasa mide un tiempo, un rango de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés de cierto préstamo? No se mide con el hoy, se mide con un tiempo. Ah, ya, en un año es esto, en un mes es esto. Toda tasa es eso, dos tiempos. Hoy es así y mañana será así. Por eso la tasa de crecimiento se mide en dos momentos. Por ejemplo, yo puedo decirte que hoy, por ejemplo, vamos a poner que estamos en 2020, hay 1.000 cabezas de ganado de cierta cantidad de vacunos. ¿Y cuánto hay en el 2021? Ah, ya, ¿sabes qué? Hay 1.100. ¿Y cuánto hay en el 2022? Pucha, hay 1.200, profe. Y en el 2023, como hemos comprado más, hay 1.500. Y en el 2024, por ejemplo, no, profe, ahí nos ha ido muy bien, ¿no? Hay 1.800. ¿Te has dado cuenta cómo cambia año a año? O incluso puede ser que se enfermen o los vendan, ¿no? Entonces, ahora hay solamente 800. ¿Viste cómo cambia el número de individuos de acuerdo a las decisiones que se toman o se dejan de tomar? A ver, ¿me avisas, por favor? ¿Ves ese cambio anual en este caso? Lo mismo puede hacer la especie en cuanto a mensual o diario. ¿Cómo se mide ese crecimiento de cuántos hay, cuántos individuos hay con la tasa de crecimiento? Y eso nos permite tomar decisiones frente a algunas especies. ¿Ya? Entonces, la tasa de crecimiento, ¿qué cosa es? Una medida de cómo crece o decrece la especie. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esto viene. Ah, ya, profe, ¿cómo se mide eso?
contando cuántos hay. Profe, pero eso no sería muy reactivo. O sea, yo para saber, mm, para poder proyectar, no debería saber cómo... Ah, ese es diferente, pues. Entonces la ecología tiene formas de poder anticipar algunas eventualidades. Entonces su tasa de crecimiento se mide de acuerdo a una ecuación muy sencilla. La tasa de crecimiento se dice que es igual a la natalidad menos la mortalidad menos, o bueno, más la tasa de inmigración y menos la tasa de emigración. Permíteme. La tasa de inmigración y la tasa de emigración. Ahí está. Eso corresponde pues a lo que conocemos nosotros como, uy, esto corresponde a lo que nosotros conocemos como tasa de crecimiento. Es sumar esto, restar esto, otro color lo voy a poner, restar esto, sumar esto y restar esto. De esta forma se anticipa ese conteo. ¿Así vamos bien, chicos? ¿Qué es la tasa de crecimiento? El resultado de una suma. Hay sumas que suman y hay sumas que restan. La mortalidad y la emigración son fuerzas antagónicas a la natalidad e inmigración. Profe, ¿y cómo le llaman a la natalidad N? ¿Cómo le llaman a la mortalidad M? ¿Cómo le llaman a la inmigración I? ¿Y cómo le llaman a la emigración E? Aunque San Marcos a estos dos los agrupa, que sí, los agrupa y le llama simplemente migraciones. Ahí está. Ya. Entonces, hay tres posibles resultados de una suma, tú sabes bien esto. Una suma, la suma puede ser igual a un número positivo, la suma puede ser un número negativo o la suma puede ser un número cero, ¿verdad? Claro que una suma puede dar todos esos valores, ¿no? Algo positivo, algo negativo o algo cero. No existe otro valor. Allá. Si es cero, significa que la población está en crecimiento, o sea, la población está creciendo. Pero si es negativo, significa que la población está decreciendo. Decrece. La población está decreciendo. Y si es cero, se dice que la población está en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que la población no está creciendo ni tampoco está decreciendo, pero sí está en equilibrio. O sea, la población es constante. No significa que sean los mismos, significa que toda esta suma dio cero. Eso significa población constante, que la suma dio cero. ¿Ya? Hay tres tipos de valores, te digo, crecimiento, decrecimiento y equilibrio. Ahora, hay una forma de representar cómo crece o decrece la población. Hay una forma de representarlo, ¿ya chicos? Y esa forma se le conoce como curva de crecimiento. Vamos a ponerle por acá. Esta es la famosa ahora curva de crecimiento. O sea, yo la tasa de crecimiento la puedo medir a nivel de una función. Esa función, esa gráfica de la función se le conoce como curva de crecimiento. Y hay varios tipos de curva de crecimiento, pero a nivel pre hay dos que vale la pena mencionar, porque son las únicas que eventualmente podrían preguntar. La primera se le conoce como curva en J. Repito, la primera se le conoce como curva en J. Ahí está, y es una curva así. Crece la población, pero de forma muy rápida. Ya, esta es la famosa curva en J. Se representa el crecimiento explosivo, grande de la población. A ese crecimiento se le conoce como crecimiento exponencial, ¿ya? Pero hay otro tipo de curva que crece más lento, más sostenido. Es la famosa curva de crecimiento en S. Crece lentamente, y luego crece rápidamente y luego va decreciendo. Esto se llama crecimiento sigmoideo. ¿Ya? Sigmoideo. Y parece una S, por eso se llaman curva en S. ¿Qué es la curva de crecimiento? Es graficar cómo crecen esos valores en el tiempo. Es simplemente saber cuánto es el número de individuos y en el eje X va el tiempo. Representa el crecimiento de una población.
Este crecimiento exponencial es explosivo. Por ejemplo, se puede dar en bacterias. Las bacterias tienen este tipo de crecimiento explosivo, crecen rápidamente. Tú dejas una bacteria hoy acá, vuelve en una hora, va a haber más que una, te lo aseguro. Un montón, un montón. O las moscas, por ejemplo, en ciertas temporadas del año. Pero los mamíferos tenemos que esperar mínimamente la pubertad para poder procrear. Allá, o sea, el crecimiento es más lento. De hecho, se dice que la curva S manifiesta muy bien una carga de crecimiento que el ecosistema puede permitir. A esa carga del ecosistema se le conoce como K. K significa capacidad de carga. Repito, K significa capacidad de carga. Capacidad de carga. ¿Qué significa capacidad de carga? Que eventualmente San Marcos preguntó en el 2022. Capacidad de carga se refiere a cuántos individuos como máximo puede sostener un ecosistema. Por ejemplo, ¿cuántos lémures pueden haber en la sabana? ¿Cuántos pueden haber? ¿O cuántos humanos de forma sostenible pueden existir en el planeta? Eso significa capacidad de carga, el número de individuos que puede sostener un ecosistema, ¿ya? Esa es capacidad de carga. Y el crecimiento sigmoideo, por ejemplo, ocurre en mamíferos. Bueno, son ejemplos nada más. Ahí está, tal cual. Ahora nos queda ver la famosa densidad poblacional. Vamos con eso entonces, la famosa densidad poblacional. La densidad poblacional, como su nombre indica, densidad se refiere a una división. Se refiere al resultado de dividir el número de individuos, hoy, número de individuos, entre el área o el espacio geográfico. El área, o en todo caso el volumen, el área geográfica, ¿ya? El área geográfica. El área geográfica. Ahí está, tal cual. Eso significa densidad poblacional. Área o volumen, ¿no? De acuerdo a lo que se mide. Pero suele ser área, la verdad. Entonces, la densidad poblacional es eso, es un valor. Un valor que te da simplemente dividir individuos entre área. Por ejemplo, si hoy conociéramos la dimensión del hábitat del venado, podríamos saber, y contando el número de venados, podríamos conocer cuál es su densidad poblacional. Mm, ¿Y para qué sirve eso? Para tomar decisiones, pues. Por ejemplo, ¿cuántos venados hay en la PUC, en esta universidad? Allá, puede que haya 20, 30, quizás solo 5, no sé. ¿Y cuánto mide en metros cuadrados la PUC? Se podría conocer en todo caso su densidad. ¿Cuántos cocodrilos de Tumbes hay en Tumbes? Esa es la densidad poblacional y sirve para justamente eso, para saber medir y tomar decisiones. Densidad poblacional. ¿Ya? Hay un micro creo prendido. Ayúdame con eso, porfa. La admin. Es que no escucho ahorita. O están hablando, no escucho. A ver. Voy a ayudar por acá. A ver. No tengo Quanfi. Leticia, ayúdame, por favor. Te voy a escribir. Mm, Está raro, no escucho nada acá. Ya está, me parece. Buenísimo. Ya, gracias, Leticia, te agradezco. Entonces te decía, esa densidad poblacional. Vamos con lo otro. Vamos con la parte de distribución poblacional. Si tú te has dado cuenta, la densidad poblacional te dice únicamente cuántos hay en el terreno, pero no te puede decir la densidad poblacional cómo están viviendo, o sea, cómo están agrupados, cómo están distribuidos, no te lo cuenta. Eso sí lo hace la distribución poblacional. Por ejemplo, hay especies que viven en manadas, o sea, viven agrupadas. Hay especies que forman sus manadas, ¿no? Sus familias. Eso se llama agrupación, agrupación, ¿no? Vive agrupado, agrupado, agrupado vive, agrupado, en manada. Otras especies que viven de forma así ordenadita, como si fuese una plantación, respetan sus espacios. Eso se llama uniforme, uniforme.
Y hay otras especies que viven totalmente al azar. Pues. Por ejemplo, yo soy planta, libero mi polen. El polen no sé en qué planta va a tocar. O las semillas, ¿no? Se dispersan. Se dispersan por el viento. El viento es aleatorio. Eso se llama azaroso, o sea, aleatorio. Donde cae se crece, donde cae crece. No hay una cosa así como que digamos, oye, está uniforme, no, aleatorio. De esta forma sabemos cómo se distribuyen. Así de sencillo es eso de distribución poblacional. Y lo más complicado de todo esto no es la agrupación, no es la densidad, no, es cómo se relacionan las especies, ¿ya? Y eso lo voy a trabajar acá porque no va a haber más tiempo, así que lo voy a hacer por acá. A eso se le conoce como relaciones intraespecíficas. Y se le llama así intraespecíficas porque solamente vamos a hablar de relaciones internas de una misma especie, intraespecíficas. Y algunas de ellas son las siguientes, mira, te voy a mostrar. Por ejemplo, es la relación colonial. Colonial, o bueno, vamos a ponerle estatal, ¿ya? Estatal puede ser, mm, ya, a ver, comencemos con el estatal. En la estatal tenemos nosotros, por ejemplo, a las que tienen gobiernos, ¿no? Tienen gobiernos, tienen separación de funciones. Separación de funciones, jerarquías, tienen todo eso, jerarquías, tienen alguna dinámica ya preestablecida. Incluso tienen reina. El ejemplo más clásico de esto son, por ejemplo, las abejas, las avispas, ¿no? Las hormigas. Tienen ese tipo de relación jerárquica, y hay eso. Hay otros que simplemente viven agrupadas, eso se llama gregario. Viven agrupadas. Hay una agrupación, pero sin ser parientes, o sea, sin ser parientes cercanos, ser parientes. O sea, no hay consanguinidad, no hay consanguinidad, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de una manada, una parvada, una piara, ¿no? Un conjunto, un cardumen. Viven juntos, pero no necesariamente son familia. Viven juntos, son de la misma especie, pero no son familia. Hay otra relación que se le conoce como, se me fue. Ah, ya, relación familiar, justamente. Relación familiar. En la relación familiar sí hay un parentesco, o sea, hay una agrupación pequeña, a veces no tan pequeña, pero sí hay consanguinidad, sí hay parentesco directo. Este parentesco es papá e hijos, parentesco directo, ¿ya? O sea, acá sí hay consanguinidad. Creo que se escribe así, creo que me estoy equivocando. Consanguinidad, ahí está. Ahora sí. Por ejemplo, podemos ver una pata y sus patitos, o sea, madre e hijos. O podemos hablar incluso de una bacteria y sus hijos directos, ¿no? Ya es una relación familiar, familiar. También tenemos el famoso efecto de grupo, efecto de grupo. También tenemos el efecto de masa. Y empieza a ponerse un poco más feito, ¿ya? En el efecto de grupo, nosotros tenemos, por ejemplo, acá ser más ayuda. Y el efecto de masa es ser más resta, perjudica. Por ejemplo, no siempre ser más grande la población ayuda, porque si hay pocos recursos, tener mucha población hace pues que haya más competencia, la cosa se pone complicadita, feita. Y a ver, eso se llama efecto de masa, o sea, ser más perjudica. Y el efecto de grupo es cuando, oye, mira, para sobrevivir hay que ser más siempre, pues, ¿no? Mientras más individuos haya, más supervivencia hay. Por eso la reproducción sirve para esa función, justamente. Ah, ya, ya, ya. Entonces, efecto de grupo, efecto de masa. Hay otras relaciones más. Por ejemplo, podemos hablar de la relación de compensación. Compensación no. La compensación también es una forma de relación intraespecífica. Acá se reconoce el trabajo, ¿ya? Se reconoce el trabajo. El ejemplo más clásico es del pingüino emperador. Pingüino emperador, ¿ya? La madre va a pescar y el pingüino cuida a las crías. Y si hay un buen trabajo, se la recompensa con el alimento. Es un caso bastante, bastante lindo.
¿ya? También tenemos la famosa competencia intraespecífica. La competencia intraespecífica se refiere a que los mismos individuos de una misma especie compiten entre sí. Por ejemplo, compiten, compiten porque tienen el mismo nicho, no es que todos son de la misma especie. Compiten por la comida, la pareja, compiten por los recursos, etcétera, por el hábitat, por el espacio, en fin, etcétera. Dentro de una especie va a haber competencia. De hecho, hay un proceso biológico que sirve para evitar esta competencia. Profesor, no estoy entendiendo. Mira, si todos somos nosotros somos monitos, todos vamos a competir por bananos, pues. O alguno de ustedes va a competir por carne. No, porque somos herbívoros. Entonces, como todos somos de la misma especie, competimos por lo mismo. No sé si lo viste. Acá. Porque tenemos las mismas necesidades, o sea, tenemos el mismo nicho. Chicos, eso está claro. Incluso competimos por la pareja. No nosotros, obvio, ¿no? Me refiero a un ambiente más de especies. ¿Está claro eso, chicos? A ver, chicos. Porque somos de la misma especie, tenemos la misma necesidad, es todo igual. Hoy, ¿verdad, no, profe? Claro, por eso algunas especies tienen algunas adaptaciones que le permiten ser mejores competidores. Por ejemplo, en el caso de las aves, el macho baila, incluso danza para que la hembra lo mire. O hace un nido lindo para que la hembra lo elija. O el pavo real, ¿viste? Ah, ya. O el león, ¿no? El león que el alfa es el que se reproduce. Mm. Hay una competencia, obvio. Pero hay un proceso biológico que separa los nichos prácticamente y evita esta competencia al menos por un tiempo. ¿Quién me dice cómo se llama ese proceso bueno, biológico que ayuda a reducir la competencia dentro de una especie? Que no gozan todas las especies de eso, ¿ah? Solamente algunos anfibios, de repente. ¿Cómo se llama eso? Comienza con M, la famosa metamorfosis. La metamorfosis es un proceso biológico que separa el nicho. La mariposa no come lo mismo que la oruga. Allá. ¿Verdad, no, profe? Mira, cómo la metamorfosis ayuda a la separación de estas funciones, ¿no? Ujujú. Y esto me lleva a hablarte de que hay dos tipos de competencia. La competencia entre nosotros, que es la competencia dentro de una misma especie, mono con mono, y la competencia con otras especies. También existe ese tipo de competencia. Ese tipo de competencia se llama competencia interespecífica. Pero con nosotros mismos también competimos. Ah, ya, 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 bacán. Profe, pero cuando se compite por el territorio, por el espacio, yo he escuchado que le llaman territorialidad. Territorialidad. Es correcto. Le llaman así también. ¿Y sabes por qué le llaman así? La respuesta es muy sencilla. Porque se compite por el territorio. Entonces las especies han adecuado algunas normas de convivencia para que el otro individuo no se acerque. Por ejemplo, en el caso de las aves, ellas cantan. El canto de las aves no es para que tú pues digas, ay, qué lindo, no, sino es más bien para decirle al otro, oye, acá estoy yo. O el maullido de una especie es para avisar, oye, yo domino acá, ¿no? O el rugido es para eso también. O la orina también. Cuando un perro orina es para no perderse o para decir al resto, oye, estoy acá, este es mi poste. ¿Me comprendes? Estas marcas territoriales o esta competencia, estas peleas, pugnas, estas peleas, ¿no? Estas batallas, se ejemplifican mejor en una competencia, pero de tipo territorialidad. Entonces, así se le llama a este tipo de relación. ¿Ya? Ah, ya, qué chévere, ¿no? Y hay toda una casuística de cómo una misma especie se relaciona. ¿Ya? Y también tenemos, ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue. Hay unas relaciones matriarcales y patriarcales que tienen que ver más con la presencia de un alfa o un beta. Ya, por ejemplo, en una manada no dominan todos, domina solamente el alfa. Eso tiene un nombre. Oh, espérame, déjame acordar. Ahí te me voy a acordar. Tiene un nombre eso, una relación
bastante conocida, de dominancia. Un individuo domina sobre el resto, como el lobo de mar, por ejemplo. Solamente uno domina, y ese que domina se reproduce con las hembras. También existe ese tipo de relación. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con eso? Te lo tengo en la mente así, pero en la punta de la lengua está. Ah, se me fue. ¿Cómo? Ahorita me voy a acordar. Ya, bueno, para aprovechar el tiempo, mientras me acuerdo, voy a ir avanzando el resto de cosas, ¿ya? No, 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 no es territorialidad. Tiene un nombre. Predominio social, buenísimo. Excelente, Brian. Ese es el famoso predominio social. Predominio social, donde la presencia de un individuo avala al resto, ¿ya? Acá está los famosos alfas y omegas, ¿no? La alfa y beta, ¿no? Por ejemplo, la manada. Las manadas tienen un rey, tienen un rey león, pues, ¿no? Las manadas que tienen un patriarca, una matriarca, ¿ya? Las manadas, por ejemplo. En fin, esas son las relaciones intraespecíficas. Ahora veamos la otra parte de lo que quería comentarte. Este tema es largo, ¿eh? La famosa comunidad. Y en la comunidad también hay que ver todo, si no, sería un despropósito. Vamos a ver todo, ¿ya? Lo que hay que ver en la comunidad es la biodiversidad de momento. Vamos por acá, pero hay que definir qué es una comunidad. Una comunidad, chicos, una comunidad se refiere al conjunto de individuos, pero de diferente especie. Chicos, yo podría decir que la comunidad es el conjunto de poblaciones. ¿Qué opinas? ¿Podría decir que la comunidad es el conjunto de poblaciones? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Podría decir yo que la comunidad es el conjunto de poblaciones? Sí, pero no sería algo que siempre se cumpla. Por ejemplo, si sumamos la población de vicuñas de Ayacucho y las vicuñas, bueno, de los departamentos de Ayacucho, podríamos hablar de lo mismo, ¿no? De las mismas especies. O ya humano, humano, vamos a llevarlo humano, ¿ya? La población de Puente Piedra, de humanos, más la población de humanos de Comas, o la población de humanos de Surco, que estamos acá también, te pregunto, ¿no es una población más grande de humanos nada más? ¿O ya es una comunidad? Viste que hay una excepción, ¿no? Cuando las poblaciones son de diferentes especies, se puede decir que es una comunidad. Pero si las poblaciones son pequeñas y de la misma especie, sigue siendo una población, pero más grande. No sé si la viste. Por eso de afirmar que la comunidad es la suma de poblaciones, no siempre es verdad, porque podría tratarse de la misma especie. El detalle acá es que son seres de diferente especie. ¿Hasta ahí vamos bien o no? A ver, confírmame que eso es importantísimo para mí. Tienes que entender que son de diferente especie, ya sea uno o dos, o muchos, pero son de diferente especie. Confírmame, por favor, te pido. Sí, buenísimo. Ahora lo que vamos a tratar es sobre la biodiversidad. Justamente por esa razón, la biodiversidad tiene sentido aquí. ¿Cómo que la biodiversidad tiene sentido aquí? Claro, pues, porque la biodiversidad lo que hace es contar cuántas especies hay, no cuántos individuos. Esto se refiere al número de especies. El número de especies en un área determinada. Por ejemplo, chicos, vamos a suponer que usted tiene cinco gatos, cinco perros y un hámster. Cinco gatos, cinco perros y un hámster. ¿Cuántas especies hay ahí? Cinco perros, cinco gatos y un hámster. Seguramente alguien está pensando, profe, pero ¿de qué raza? Amigo, el perro es una especie sola. Las razas no son especies. Estoy hablando de especies. ¿Cuántas especies hay ahí? Tres. Profe, y yo vivo en una casa que mide 150 metros cuadrados. Ah, ya, ya, ya. Esa es tu biodiversidad. O sea, ¿cuántas especies hay en un lugar donde ellas se desarrollan? Eso es biodiversidad.
Ah, ya, profe, pero en total no serían 11. No, porque la biodiversidad no cuenta cuántos hay de cada uno. Lo que cuenta es cuántas especies hay. Una anécdota chiquitita. Una anécdota chiquitita, 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 chiquitita. Mi profe de fauna silvestre y ese curso era muy lindo, la verdad. Me enseñó un profesor que hoy ya no está con nosotros en la universidad. Qué pena, era un gran profe. El profe nos decía, mira, yo he visitado todo el Perú y me he dado cuenta que hay especies que no conocemos, ¿no? Y justo hablaba de esto con unos colegas, decía él, ¿no? ¿Y sabes qué hizo alguien que no es peruano, ¿no? Que trabajó con él. Nos decía él, mira, incluso le dije lo mismo a un amigo, ecólogo de otra, creo que era de Estados Unidos el señor. La cosa cuál es, para hacerla corta. El señor llega y le dice al profesor, le dice, mira, ¿sabes qué? Estoy pensando en investigar la selva, le dice. ¿Por qué no ponemos unas trampas en las copas de los árboles, ¿no? De 100 árboles y empezamos a mapear qué especies hay y también a averiguar si son especies antiguas que ya existen o son especies nuevas. Entonces se idearon un plan muy pequeño, lo llevaron a cabo, donde colocaban trampas de insectos, trampa de todo, sobre todo insectos, en copas de árboles. Y luego de un tiempo, de unos días, adivinen qué. ¿Qué creen que pasó? ¿Se han encontrado nuevas especies o no? ¿Sabes cuántas especies nuevas se encontraron en ese espacio? O sea, en ese experimento, en ese esfuerzo, 80. 80 nuevas especies que no habían sido publicadas, que no habían sido catalogadas, no tenían un nombre científico, nada de eso. O sea, ¿tú te imaginas que tu nombre esté en un paper, un artículo científico de 80 especies? Es una locura. Obviamente hoy ya se conoce más, ¿no? Si tú haces el mismo experimento, de repente no encuentras ninguna nueva, porque hoy ya se conocen formas de encontrar nuevas especies. Pero qué loco, ¿no? Entonces, en un árbol había una gran biodiversidad y el área es pequeña del árbol. O sea, la biodiversidad no se mide por el tamaño exactamente de cuántos individuos hay, sino más bien por cuántas especies se cuenta en un territorio. Eso es biodiversidad. Y se dice hasta el cansancio que Perú es un país megadiverso. ¿Y qué significa eso? Que Perú es un país pequeño, pero que tiene muchísimas especies. ¿Lo tienes ahora claro? Perú es un país pequeño, pero tiene muchas especies, por eso es megadiverso. Biodiversidad. Antes teníamos un territorio más grande, pero ya por las pugnas que tuvimos, se ha cortado, pues. Así es esto. Ah, ya, profe, qué bacán. ¿Y qué es biomasa? Biomasa es el peso seco de un ecosistema. ¿Profe qué? Claro, pero, o sea, quítale el agua, ya ese es el peso seco. El peso seco del ecosistema, o algunos le llaman la materia orgánica del ecosistema. La materia orgánica del ecosistema. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, en la selva hay mucha biomasa, porque hay mucha celulosa, mucha proteína, mucho de esto. Esa es biomasa. En el desierto hay muy poca biomasa, porque hay muy pocos seres vivos. ¿Qué es la biomasa? Es el peso seco del ecosistema, la materia orgánica que compone la vida. Esa es biomasa. Y mientras más biomasa haya, más productividad hay. O sea, más de esto hay. Ah, ya. Y eso hace que hablemos ahora de productividad. La productividad en un ecosistema o en una población, en una comunidad se refiere a la producción de materia orgánica, o sea, la producción de biomasa. Profesor, ¿y cómo se puede producir biomasa? ¿Cómo se puede producir biomasa? A partir, por ejemplo, de procesos biológicos como la fotosíntesis. La fotosíntesis convierte el CO2 en glucosa y la glucosa se convierte en almidón, en celulosa, y eso es biomasa, po. Entonces, si yo mido la tasa fotosintética de un ecosistema, estoy midiendo su productividad primaria. Ah, ya, ¿verdad, no? O su productividad bruta. Bueno, en fin, la productividad se refiere
a la producción de materia orgánica en un ecosistema. En fin, ahora vayamos al otro punto, que es lo que viene más en San Marcos, que son las famosas relaciones, relaciones interespecíficas, interespecíficas, interespecíficas. Estas son las relaciones que nosotros debemos manejar. Las relaciones interespecíficas, porque son las que pregunta San Marcos. ¿Ya? Y para hacerla más rápido, lo voy a escribir. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, lo voy a poner acá. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a poner por acá. Dame un toque. Sí, mejor. Va a ser más rápido todavía. Debe ser este. Acá está. Ya, acá va a ser más rápido todavía. Ajá, mira. Este está lindo. Y con esto vamos a avanzar más rápido todavía. Acá está. Estas son las relaciones interespecíficas. Quiero que por favor lo observes. Relaciones interespecíficas. Mira, si falta uno yo le agrego, no te preocupes, pierde cuidado con eso. A ver, de una. A ver, déjame ponerlo por acá. Ahí está, ahora sí. Uy, esto, hay que bajarlo acá. Ya, caramba, ahora sí. Mira, quiero que veas esto. Relaciones cero nega, más cero, más y menos menos. A ver, dame chance. Ajá, ahora sí. Veamos por acá. Relación más menos pueden ser de varios tipos. San Marcos le llama amensalismo. Pero hay dos tipos de amensalismo, te cuento. La antibiosis y la alelopatía. Hay dos casos de amensalismo, la antibiosis y la famosa alelopatía. Profesor, eso nunca he escuchado. O estás en Sabia, pensaba que ibas a escuchar todo esto, porque esto de acá tiene que decirse sí o sí. Hay dos tipos de amensalismo, la antibiosis y la alelopatía. ¿Qué relaciones más cero hay? Todas las relaciones más cero que hay son de tipo comensalistas. Comensalismo es foresia, comensalismo es tanatocresis, comensalismo es epibiosis, comensalismo es inquilinismo. Todas esas cosas son tipos de comensalismo, ¿ya? Solamente que el comensalismo, como es tan amplio, se separa por otros nombres, ¿ya? La relación más menos que existen son la depredación, o también llamada predación, también le llaman así, depredación o predación. Hay otro caso de depredación que es el famoso herbivorismo. El herbivorismo es un caso de depredación también, donde un productor un herbívoro, perdón, come una planta y la mata, ¿ya? Porque el vegano también come plantas, o sea, y las mata, obviamente. Ah, ya, 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 ya. Explotación no viene en San Marcos, la verdad que no viene en San Marcos, esto no viene en San Marcos, ya, así que lo voy a quitar, ya, esto de acá no está. Y el parasitismo, que es una relación también más menos, donde hay un huésped y hospedero, obviamente, ya. Y la relación de tipo más, hay de dos tipos. El famoso mutualismo, que para San Marcos mutualismo es simbiosis, y hay otro más que no está puesto acá, que se llama cooperación. ¿Ya? La famosa cooperación, o también llamada protocooperación. Protocooperación o protocooperación. ¿Ya? Mira con esta imagen de internet hemos tenido que adaptarla a San Marcos. O sea, San Marcos tiene sus particularidades. No te vayas a confiar de todo lo que el internet da, pues, ¿no? Hay que conocer eso, ¿ya? Y esta competencia es una competencia interespecífica. Interespecífica. Ahí está. Se refiere a competencia entre dos especies totalmente diferentes. Listo. Entonces, estas son las relaciones interespecíficas. Sobre esto hay que trabajar. El tema de más, el tema de más, acá está. El más significa un beneficio. Cuando tú veas más, el más significa un beneficio. Este es un beneficio. El menos significa perjuicio. Perjuicio. ¿Ya? Y el cero significa neutral. De hecho, hay una relación que no está acá. Acabo de darme cuenta. Aquí hay una relación más que no está. La relación cero cero. O sea, es una relación donde no hay ningún tipo de perjuicio ni beneficio. A esa relación se le conoce como neutralismo.
Pero como te has dado cuenta, en esta imagen no está. Chicos, entonces voy a empezar a dar ejemplos de cada uno. Te pido por favor que anotes atentamente esto, ¿ya? Por ejemplo, entre un mono y una jirafa, ¿en qué se afectan o en qué se benefician? En nada, pues. Esa es una relación neutralista. O sea, conviven en un mismo espacio, pero no tienen una afectación o un beneficio. Neutralismo. O por ejemplo, se me ocurre, imagínate que hay un árbol grande. Acá hay un fruto y acá hay otro fruto, un árbol grande. Un herbívoro come arriba y otro herbívoro come abajo. Si él siempre come arriba y él siempre come abajo, por más que coman lo mismo, ¿van a competir o no compiten? No compiten, pues. Y eso preguntabas a Marcos hace un tiempo. Oye, ¿verdad? No, no compiten, pues, no hay competencia, ¿ves? Ah, ya. Profe, pero comen lo mismo, claro, pero no compiten. Uy, qué loco. Ya, eso es neutralismo. La relación de tipo acá, ¿no? Cero negativo. Hay uno que vive su vida y el otro se perjudica. Es como tú, ¿no? Tú estás ahí, linda, vas a la fiesta, así linda, linda, linda. Pero alguien se siente perjudicado, ¿no? Pucha, no, 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 no me ha visto, dice. Pero, o sea, ¿de qué forma? Tú simplemente estás haciendo lo tuyo. Y alguien se ha sentido mal por algo que tú has hecho, pero tú haces lo tuyo. No sé si más o menos me tienes la idea. Acá en la relación cero menos, que es la relación amensalista, la especie hace lo que siempre hace, cumple su nicho. Pero hay otra especie que se siente afectada o es afectada. Mejor dicho, es afectada. Por ejemplo, profe, vamos a suponer que yo soy una vaca y como el pasto. Ah, no, como el pasto. En el pasto vivía una lombriz. La lombriz se ve afectada, de repente sí, porque hay un ave, se lo come. Entonces, ¿yo vaca afecté a la lombriz o no? ¿Tú qué opinas? ¿La vaca afectó a la lombriz o no? Claro, pues. Pero la vaca buscó hacerlo. O sea, la vaca tuvo esa predisposición, esa alevosía. No, la vaca hizo lo que siempre hizo, pero alguien se vio afectado. Ah, ya, eso es amensalismo. Por ejemplo, otra cosa, la antibiosis, que está ahí escrita, de la penicilina. El hongo de la penicilina, el hongo de simplemente crece. Pero cuando crece libera penicilina. Y este antibiótico lo que hace es limitar el crecimiento de bacterias. Entonces el hongo está en su mundo, pues. Pero la bacteria se ve afectada por esto que libera el hongo. Ese es un tipo de amensalismo, se llama antibiosis. Ah, ya, uy, qué loco. Claro, pues. Y la alelopatía es cuando una planta libera sustancias que afectan a otras plantas. Por ejemplo, yo soy un eucalipto. Estoy creciendo, creciendo en la sierra de mi país. Estoy creciendo. Pero cuando crezco, acidifico el suelo, libero sustancias que impiden el crecimiento a mi costado de otras plantas. Yo soy eucalipto, soy una diva. Entonces, otra plantita no me va a combatir. Pero en mi crecimiento, yo libero sustancias en el suelo que impiden que otros crezcan. Pero no para perjudicarlos ni beneficiarlos. Simplemente lo hago. Eso es alelopatía. Cuando una planta limita el crecimiento de otras plantas a partir de algunas sustancias que liberan. O sea, la planta que crece le da igual y la otra planta sí se afecta porque ese suelo ya no es posible que le crezca. ¿Se entendió? A ver, ¿me avisas? Esto es lo más relevante de la clase, las relaciones interespecíficas. Ah, ya. Hoy, profe, ¿y el comensalismo qué es? Más cero, mira. El cero es el que vive su vida, ese tipo está en lo suyo. Pero cuando él hace eso que hace, alguien más se beneficia. Por ejemplo, tú, ¿no? Ya, pucha, yo en el salón soy recontra participativo. Es que así eres tú. Y eso ayuda, claro, porque el profesor está más motivado. Porque ustedes escriben, comparten, ¿no? Da más ganas, pues, dejar todo en el aula, ¿me entiendes? Pero si todo está muerto, la verdad que las ganas no se van, pero son menos. Pero con el salón está activo, tenemos una Antonella, una Allison, ¿no? Por ahí también los chicos que están comentando permanentemente, Dana, Marianela. Entonces, ustedes, al ser como son, benefician a todo el grupo.
Ah, ya, algo así es acá, ya, algo así, algo así. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la vaca. La vaca comió. ¿Y quién se benefició? El ave, pues. Como la vaca hizo lo que siempre hace, que es comer, el ave dice, uy, un gusano, ¡ay! Se lo come. Entonces, el ave se benefició de la vaca. ¿Te has dado cuenta? Pero a la vaca le da igual el ave. No sé si lo has visto. ¿Lo tienes? O sea, la vaca y el gusano, amensalismo. Pero la vaca y el ave, comensalismo. Allá. Profe, otro ejemplo, pe. Ya los ejemplos de acá, mira. Epibiosis. Epibiosis significa que yo estoy normal, pues, estoy creciendo, soy una plantita, estoy creciendo. Pero en mi tronco, ¡ping! Crece ¿qué cosa? Otra planta. Amigo, esa plantita que ha crecido en el tronco, ¿me va a afectar a mí? No, ¿de qué forma me va a afectar? No me va a afectar, yo vivo mi vida, pero esa plantita está creciendo encima mío, no me está robando nutrientes, nada, no. Crece encima mío. ¿Se beneficia o no se beneficia de mí? Sí. ¿Y yo me beneficio de ella? No. ¿Me perjudico? No. Entonces, se llama epibiosis, porque crece encima. Mm. Tanatocresis. El famoso cangrejo ermitaño. Pregunta de examen de admisión y muchas veces de presa en Marcos. El cangrejo ermitaño es un crustáceo, amigo. Ese crustáceo dice, pucha, a ver, voy a buscar una concha de algún molusco y voy a crecer, voy a lucir esta nueva concha del molusco, de este molusco gasterópodo. Te pregunto, ¿ese molusco está vivo? No, porque la concha está, ya, ese molusco ya murió, pero su concha quedó. Y esa concha se la pone este crustáceo. El cangrejo se pone la concha y empieza a lucirse. ¿El cangrejo se beneficia? Claro. Pero el muerto, ¿cómo se va a beneficiar o perjudicar? Eso se llama tanatocresis. Un vivo se aprovecha de algo que ya no está, que no está vivo. Allá, profe y foresia. Foresia es transporte. Por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner aquí es este, mira. Imagínate que yo soy una mosca, ¿ya? Yo soy una mosca. Yo mosca me poso en muchas superficies. Me paro acá, me paro allá, en fin. Imagínate que, que voy en un lugar que está contaminado. Y me poso ahí porque yo tengo ese rol. Yo como ese tipo de cosas. Qué feo sonó eso. Ya, en fin. Entonces, cuando yo hago lo que hago, las bacterias, los virus que están ya en ese lugar, se pegan a mi tórax. Y cuando yo voy a tu pan, porque también quiero comer eso, las bacterias que yo transporté se quedan en tu pan. Y cuando tú lo comes, la bacteria te enferma. ¿Viste? Entonces, te pregunto, ¿la bacteria no se benefició acaso del transporte de la mosca? Claro, pues, ahí está el positivo. ¿Y a la mosca qué le interesa a la bacteria? Eso se llama foresia. Un vivo transporta a otro vivo. Foresia. Uy, ¿verdad, no, profe? Claro, pues foresia. Lo transporta. Por eso la mosca es un vector mecánico, pues. A nivel de enfermedades, la mosca es un vector mecánico. La mosca no es patógeno, la mosca no te enferma a ti. La que te enferma es la bacteria o el virus que de alguna forma llega, pues, a tu alimento. Pero la mosca cumple la función de transportarlo. Foresia se llama eso. Profe, ¿inquilinismo qué es? Cuando una especie vive dentro tuyo y se beneficia, pero ni te perjudica ni te beneficia a ti. Por ejemplo, ustedes tienen bacterias que los enferman. Claro, por eso tienen cuadros de diarrea o de repente fiebre, porque hay una enfermedad de ese tipo, de una infección. Ah, ya, profe. Eso no es inquilinismo, porque esa bacteria a ti te afecta, no es que te enferma. Eso se llama parasitismo, porque lo que usted tiene es un parásito que lo está minando. Profe, hay otras bacterias que me ayudan.
que viven dentro mío, pero me ayudan a formar vitamina K, vitamina B12. Eso se llama simbiosis o mutualismo, te ayudan. Pero hay otras bacterias que están en tu intestino que ni te ayudan ni te perjudican, literalmente están ahí. Entonces, contigo es cero. Están ahí, viven ahí, pero ellos se benefician de ti, sí, porque tienen un lugar, un espacio donde vivir. A eso se le conoce como inquilinismo. Allá, todos son casos de comensalismo, ¿ah? La relación de tipo herbivorismo. El herbivorismo es cuando, bueno, un herbívoro come una planta, ¿no? Depredación, león y alguna gacela, por ejemplo. Eso está muy sencillo. La relación de tipo parasitismo, un huésped y un parásito. Hay parásitos de todo tipo, el hongo de la caspa, el hongo de pidatleta, de repente se me ocurre una pulga, ¿no? La lombriz intestinal, parásitos hay un montón. Incluso hay plantas que son parásitas. Hay plantas que son para plantas, ¿ah? Parásitas también. Parasitismo es un aprovechamiento. Ahora, hay uno más que se llama parasitoidismo, que pocas veces lo comento, pero lo voy a hacer ahora. Parasitoidismo. El parasitoidismo es un tipo de parasitismo, pero que mata al hospedero. O sea, hay parásitos que viven contigo toda la vida, que no logran matarte, porque tampoco les conviene, pero hay parásitos que sí logran matar al ser vivo que los acompaña. Eso se llama parasitoidismo, es el parásito más allá todavía, ¿no? Logra afectar de una forma irreversible. La relación post-post, que están por acá, simbiosis, mutualismo, que para San Marcos lo toman como igual, también existe otra más que se llama cooperación. La diferencia es muy sencilla. En ambos hay un beneficio, pero acá no hay dependencia. Aquí no hay dependencia. En cambio, allá arriba sí hay dependencia. Acá sí hay dependencia. Por ejemplo, te pregunto, imagínate que clonan a Barnal. A mí me clonan. Pic, pic, agarran una sola mía y crean un nuevo ser. Estoy haciendo una dinámica, ¿eh? Te pregunto, si un Barnal crece a partir de una célula mía, ¿este Barnal tendrá microbiota bacteriana? O sea, ¿tendrá bacterias en su intestino? No, pues. No, no tiene, porque se ha construido a partir de una célula. Te pregunto, sin esas bacterias, ¿este nuevo Barnal podrá sobrevivir? No, pues, porque ¿cómo va a formar su B12? ¿Cómo va a formar su vitamina K? Ese se va a morir. Allá, por eso cuando hay clonación, lo que se hace es crear esta microbiota con probióticos y prebióticos. Ah, ya. Qué chévere. O incluso va a tener los mismos anticuerpos que yo. No, porque yo eso lo he obtenido en la lactancia. ¿Te has dado cuenta? O sea, no es igual, pues, porque yo he heredado bacterias de mi madre, he heredado cosas, ¿no? Uy, ¿verdad, no, profe? Eso hace que tú te preguntes, y no lo voy a responder ahora, ¿cómo nosotros hemos ganado esa microbiota? Te lo dejo a ti. Ah, ya, qué loco. O sea, ¿dependemos de eso? Sí. Entonces nuestra relación es simbiótica mutualista. Mi especie depende de la tuya y viceversa. Por ejemplo, en el rumen de la vaca existen arqueobacterias que permiten fermentar celulosa. Si esas arqueobacterias no estuvieran, la vaca no podría degradar la celulosa. O sea, hay una dependencia. Por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama ese que come madera? La termita. La termita, ¿por qué puede comer madera? Porque dentro de ella vive un protozoario que come madera. O sea, dentro de su sistema digestivo hay otro ser vivo que le permite degradar madera. Se llama protozoario xilófago. Si la termita no tiene eso, no sobrevive, pe. Ah, ya, hay una relación, ¿viste? Simbiótica, hay dependencia. En fin, podríamos continuar dando miles de ejemplos, pero creo que con eso basta. Y la cooperación hay una ayuda, pero sin dependencia. Por ejemplo, yo tengo sucia la oreja, ¿no? Tengo garrapata en mi oreja, vamos a decir. Obviamente, si soy un mamífero, eso me puede perjudicar, sí, pero no me va a matar de repente. Pero viene un ave y se posa, y esta ave empieza a comer esas garrapatas. Tin, 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 las come. Te pregunto, ¿el ave se ha beneficiado? Claro, porque está comiendo. ¿Yo me beneficié? Sí, porque me está limpiando. Pero te pregunto, si no ocurriese eso,
¿Yo me voy a morir? No. O sea, no hay dependencia, pero sí se ayudan. Hay una más loca, donde está el cocodrilo y hay un pájaro llamado ibis que lo limpia, sus dientes lo limpia. Literalmente lo limpia. El cocodrilo abre la boca y el pájaro empieza a comer la cochinadita del diente. Del cocodrilo, ¿ah? El cocodrilo no cierra su boca, se deja limpiar. Lo mismo ocurre con el caballo y el guardacaballo. El guardacaballo es un ave que ayuda a limpiar los parásitos del caballo. Ambos se benefician, sí, pero no hay dependencia. Habla, ¿lo viste? Me avisas si lo viste. Profe, ¿y la competencia? Esa está más fácil, pues. Compiten, pues. Hay una competencia entre dos especies, pues. Por ejemplo, el león y la hiena compiten por la presa, pues. ¿Qué competencia está más sencilla, o sea? Pero entre dos especies. Acá no se compite por la hembra, porque no son de la misma especie, pero se compite por el territorio, los recursos. Se compiten, pues. Competencia. Esto es lo que más pregunta San Marcos, las relaciones interespecíficas. Dicho esto, me parece que ya hemos terminado la parte de comunidad. La parte de comunidad ya la acabamos y la parte de población también ya la acabamos, que era justamente lo de acá. Ahora, ¿qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver los ciclos biogeoquímicos, la cadena trófica, la red trófica y la asociación ecológica y la contaminación. Te voy a ser bien honesto, no nos va a alcanzar el tiempo de ver todo. Entonces, yo sugiero, para verlo bien, porque no quiero verlo rápido nada más, quiero verlo bien, tengamos otra clase de 2 horas para ver bien el tema. No sé si están de acuerdo. Hoy no va a ser ese día, pero podemos conciliar post Navidad una clase ya un poco más amplia del tema. ¿Ya? ¿Les parece? Voy a coordinar con la Miss Leticia o Patty para que nos programen para de repente el día viernes, ¿ya? O algo que les consulte a ustedes el horario, yo me acomodo a ustedes, no hay ningún problema. Pero es que este tema es amplio, no lo vamos a poder ver en una clase, la verdad que imposible. Nos falta ver contaminación, todo eso, es una locura, la verdad. Nos falta ver más cosas. Y quiero hacerlo bien, por eso lo he separado así, ¿ya? Lo he separado en poblaciones y comunidades. Ese tema viene, amigos, ¿ya? Ese tema viene, vayas al BC, al A, medicina humana, esto viene. Te quiero dedicarle ese tiempo. Te pido por favor que en la clase estés para poderlo verlo bien. Bueno, voy a continuar con otra parte del tema, que es cadena trófica y red trófica, ¿ya? Pero falta ver más cosas, ¿ah? Falta ver flujo de energía, falta ver ley del riesgo energético, contaminación ambiental, recursos naturales, ANPs, uf. Ese tema es muy largo, la verdad. Es que yo esta carrera la he estudiado en 5 años, pues, amigo. Entonces, ese tema, resumirlo en 2 horas es bien complicadito. De repente lo puedo hacer, pero vamos a perder mucha información que viene en el examen. Ya, entonces con tu venia, con tu aprobación, voy a coordinar con las chicas para hacer este espacio, ¿ya? Por favor, te pido que asistas nada más. O en su defecto, veas pues la grabación, ¿ya? Entonces, voy a abordar ahorita en este tiempo que nos queda la cadena trófica y la red trófica, ¿te parece? Y los ciclos biogeoquímicos, sucesión ecológica, comunidad clímax, flujo de energía, contaminación ambiental, ANPs y recursos naturales, lo vemos el día viernes en un espacio que coordinen ustedes con ella, porque yo el viernes soy libre. ¿Ya? A ver, aprobado por unanimidad, ¿les parece? Aprobado por unanimidad. Y eso que he corrido hoy, imagínate. Ya, buenísimo. Entonces vamos a tratar sobre redes tróficas y cadena trófica. Mira, quiero que veas esto, lo voy a poner en una imagen, ¿ya? Cadena trófica y red trófica. Tienen que ver, pero no son lo mismo. Mira, acá hay un dibujo bastante bonito. Vamos a ponerlo por acá. Ya, genial. Gracias, chicos, por su disposición a aprender. ¿Ya? Gracias por su disposición a aprender. Diferencia entre cadena trófica y red trófica. Mira, una cadena trófica solamente tiene una dirección, ¿te has dado cuenta? Una sola dirección. En cambio, una red trófica no es así. Una red trófica tiene varias direcciones. Ambas cosas vienen en San Marcos, ¿ah? Acá yo puedo poner que este es el primer nivel, este es el segundo nivel, este es el tercer nivel y este es el cuarto nivel. El primer nivel siempre va a ser el productor. Repito, el primer nivel siempre va a ser el productor.
El segundo nivel va a ser el consumidor, pero consumidor primario. El tercer nivel va a ser el consumidor secundario. Y el cuarto nivel será el consumidor terciario. ¿Por qué se llama consumidor? Porque come, consume. Te pregunto, ¿él consume? No, él crea, hace fotosíntesis. Como él es productor, ya que es fotosintético, no va a ser consumidor, pues, porque él no consume, él crea, es productor. Ah, profe, ya estoy entendiendo ya. Claro, pues, amigo, él es productor. En cambio, él es el primero que come, ¿te has dado cuenta o no? Él come, pe, porque es un animal. Y el animal come, come, significa que el animal, ¿qué es? Un consumidor. El primero que come, ¿quién es? El herbívoro. Por eso se dice que el herbívoro es el consumidor primario, el que come primero. ¿Se entiende? El 2 es el primario, el 3 es el secundario y el cuarto es el terciario. Eso no te vayas a confundir, ¿ah? No vayas a pensar uno uno 2 2 no. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Y si tú eres un observador que observa, te has dado cuenta que flechita aumenta un número, ¿no? Mira, flechita pasa de uno a 2 más uno. Flechita pasa de 2 a 3 más uno. Flechita pasa de 3 a 4. Cada vez que veas una flechita, el número ha aumentado en uno. Eso importa, ¿ah? Eso importa. Ahora mira, en una red trófica la cosa cambia, pero lo que sí siempre, siempre, siempre va a ser permanente es el productor. El productor siempre va a ser el fotosintético, el que crea la planta, el alga, la cianobacteria. Siempre va a ser. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, profe, en un gráfico? Mira, acá fácilmente te das cuenta que este de acá es el productor, porque ves una planta, pero ¿no? Y tú empiezas a numerar, ¿no? Mira, si agarramos esta ruta, te puedes dar cuenta que el acá sería el 2, el acá sería el 3, mira. Si vamos por acá, el acá sería el 3. ¿Sí o no? Si vamos ahora a ver por dónde, vamos a ir por la serpiente, ¿ya? El acá es el 4. Y ahí queda. ¿En qué nivel está la serpiente? En el cuarto nivel. El conejo en el tercer nivel. Pero en esa trayectoria es así. ¿Qué pasaría si encontramos otra trayectoria? Por ejemplo, acá. Quiero que observes esto. ¿Quién pertenece al primer nivel? La planta siempre, ¿ves? Luego, en el segundo nivel va el grillo. En el tercer nivel, ¿quién va? El conejo, ¿no? O este roedor. En el cuarto nivel, ¿quién va? El zorro. ¿Te has dado cuenta o no? A ver, me avisas. O sea, de acuerdo a por dónde vaya, tiene un número. Ahora mira, mira, quiero que veas esto. Si yo voy por acá, mira, mira. Quiero que veas, quiero que veas. Mira, quiero que veas, ¿ah? Este sería el uno, ¿sí o no? Este sería el 2 y este el 3. ¿Te has dado cuenta que el zorro pertenece al tercer nivel por un lado y por otro lado al cuarto nivel? Una especie puede tener más de un nivel trófico, siempre y cuando sea consumidora, ¿no? Obvio. Eso es una red trófica. Las relaciones biológicas que existen en cuanto a la nutrición, quién come qué, ¿no? Dentro de un ecosistema. Eso es una red trófica. Entonces San Marcos agarra redes tróficas y pregunta al respecto. Y las redes tróficas son fáciles de responder. Por ejemplo, este es un gráfico que San Marcos usó para poder hacer una pregunta. ¿Ah? Este es un gráfico muy conocido por los sanmarquinos. Porque este gráfico ha preguntado San Marcos. Este gráfico lo ha preguntado. Es más, yo hice un seminario solamente de redes tróficas alguna vez. Ahí está. 2 horas hablando de redes tróficas. Pero es sencillo, te lo voy a resumir. A ver, vamos por acá. Si te preguntan, por ejemplo, sobre el ratón de campo, que fue la pregunta que hizo San Marcos en su tiempo, te pregunto, ¿el ratón de campo en qué nivel está? Al ojo, esto es nivel uno, ¿sí o no? Este es nivel uno también, ¿verdad? Nivel uno, este es nivel uno también. Y si te das cuenta, el ratón de campo es de nivel 2, tanto por un lado como el otro. ¿Sí o no? El ratón de campo es de nivel 2. Uy, ahí está. El ratón de campo es de nivel 2.
O sea, ¿el ratón de campo qué es? Un herbívoro, pues. Profe, pero el ratón de campo, mire, 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 también come caracoles. El ratón de campo, mire, 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 mire. ¿Te has dado cuenta o no? La hierba es uno porque es planta. Este es dos porque es caracol, es un herbívoro. ¿Y el ratón de campo qué es? Tres. O sea, el ratón de campo come animales y come plantas. ¿El ratón de campo qué es? Omnívoro. ¿Y en qué niveles está el ratón de campo, chicos? A ver, está ahí, por Dios, vamos. ¿En qué niveles está? En el 2 y el 3, pues. Profe, ¿y el zorro? Zorro, zorro. El zorro está, mira, si el zorro come ratón de campo, el zorro está en el nivel 3. Pero si tú eres un observador que observa, como dice papá biología, hay más que eso. Porque si la madreselva, mira, 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 por acá lo voy a poner. 3 y 4, ya lo estás viendo, ¿no? Mira, mira, mira el zorro, mira el zorro, mira el zorro. El zorro, mira, 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 mira. El zorro come madreselva. Si el zorro come madreselva, ¿el zorro acaso no es de nivel 2? Y no la hayas visto, ¿ah? ¡Oh, oh, profe, qué loco! ¡Oh, lo verdad, ¿no? Claro, pues. Y mira por acá, mira, quiero que veas por acá. Uno, la abeja 2, el lirón careto 3 y acá 4. O sea, el zorro pertenece a 3 niveles dentro de esta red. ¿Lo viste o no lo viste? Qué loco, ¿no? Y así puedes hacer con cada uno, ¿no? Obviamente no vas a hacer de todo, solamente del cual te pregunten a ti. Oye, qué loco, profe, qué loco. Ahora, lo mismo pueden hacer, pero con letras. ¿Ya? Esquema, voy a poner, esquema. Lo mismo pueden hacer con letras. Por ejemplo, esto todavía no ha venido así en San Marcos, pero puede tranquilamente, pues, colocarse en vez de letras, del nombre, con letras. Le ponen letra A, letra B, y se hacen preguntas al respecto, ¿no? No veo ningún ejemplo, así que lo voy a hacer por acá. Por ejemplo, te pueden decir lo siguiente, ¿no? Te pueden decir a ti, ¿sabes qué? En este esquema, como alguna vez en la presa Marcos preguntaba, ¿no? Ahí está. En este esquema no ponen ninguna especie, mira. No, no ponen ni una especie, pero ponen flechas. Ponen flechas. Sí, claro que se respeta, ha visto este tipo de gráficos. Y yo me he inventado uno ahorita. Profe, ¿cómo sé cuál es productor? Quiero que observes por acá. Te pregunto, ¿el productor tiene cabeza de flecha? Fíjate en los productores. ¿Alguno tiene cabeza de flecha? No, así usted se da cuenta quién es productor. El productor no tiene cabeza de flecha. Entonces, el productor siempre va a ser uno. ¿Este es productor? Sí. ¿Este es productor? Sí. Los que tienen cabeza de flecha no son productores. Ahora empiezas a contar. Este es 2, este es 3. En esta ruta es así, ¿verdad? Y en esta otra ruta, a ver, vamos a ver. Este es 1, este es 2, este es 3. Y en la acá sería 4. Profe, en esta ruta, este sería 1, este sería 2, este sería 3. Profe, en esta ruta, este sería 1, 2, este sería 3. Profe, ¿y si F es comida de E? Allá. Depende, este sería 5 o 4. ¿Lo viste? Porque puede ser así, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O, en fin. ¿Lo viste, chicos? ¿Lo vieron? El esquema se puede construir, sí. ¿Cómo lo haces? A partir del productor, siempre. El uno es el que marca toda tu trayectoria. ¿Lo entendiste? Si viene así con letras y sin animales, también lo puedes hacer. Con la consigna de que el productor siempre va a hacer eso. Vamos a chapar otro y ahí vamos a hacer otro estilo de pregunta de repente. A ver, otro estilo de pregunta, un estilo de pregunta diferente. Uno diferente, ¿ya? A ver. mm, mm,
Este gráfico también ha preguntado San Marcos. Quiero que observes este gráfico, mira. Mira, mira este gráfico, Salón. También te pueden preguntar sobre red trófica de la siguiente manera. Quiero que observes. Te pregunto, ¿la paloma es importante para este ecosistema? Sí, todas las especies son importantes. Así sea una cucaracha, todas son importantes. Entonces te pueden preguntar, ¿qué pasa cuando deja de estar, disminuye o aumenta su población? Por ejemplo, vamos a suponer que en una sociedad se tome la decisión de que las palomas se están enfermando a los niños, porque las heces de las palomas tienen algunas cosas que pueden enfermar a la gente, sobre todo a niños. Entonces, por alguna decisión que toma esa sociedad, se decide controlar la población de palomas. ¿Sabes qué? Quiero que las controles a un ritmo de verdad que muy pequeño, o incluso se puede tomar la decisión mala decisión, ojo, de extinguirla. Bueno, de extinguirla, no, perdón, de que ya no estén en cierto lugar. Te pregunto, ¿eso afectará a la red trófica? Sí. ¿Y de qué forma? Uy, ¿verdad, profe? ¿De qué forma? ¿Eso viene? Sí. San Marcos preguntaba de eso también. Por ejemplo, vamos a suponer que el caracol sea portador de cierto patógeno de plantas. Entonces, a la empresa no le conviene pues que el caracol está afectando a sus plantas. ¿Qué hacen? Control de plagas. ¿Eso podrá afectar al resto de cosas? Sí. ¿Al resto de seres? Sí. ¿Y de qué forma? Ah, ya, ya. ¿Y cómo preguntas a Marcos al respecto? Bueno, voy a elegir qué te parece al caracol. ¿Ya? Vamos a suponer que el número de caracoles disminuye por cualquier decisión. Puede ser que enfrenten un nuevo reto, un nuevo depredador, estén vendiendo su concha, la baba de caracol, cualquier cosa, amigo. Se toma una decisión y eso está afectando al caracol. Si el número de caracoles disminuye, te pregunto, ¿habrán más plantas o menos plantas? Si el caracol come plantas, sentido común, ¿van a haber menos plantas o más plantas? Más plantas, profe. ¿No ves que el caracol come eso y al ya no comerlo tanto, claro, hay más. Pero te pregunto, ¿habrán más sapos o menos sapos? Si el caracol es comida del sapo, van a haber menos sapos. Allá, así pregunta San Marcos. Te pregunto, si hay menos sapos, ¿habrá más halcones o no? No, va a haber menos halcones. Ese es el estilo de pregunta de San Marcos. ¿Qué pasará con la paloma? ¿Aumenta o disminuye su cantidad? La paloma come caracol. O sea, la paloma disminuye, pues. Hoy, ¿verdad, no, profe? ¿Y qué pasa si la paloma disminuye? Aumenta el número de saltamontes. ¿Por qué aumenta el número de saltamontes? Porque la paloma ya no los mata o los mata menos. ¿No ves que hay menos palomas? Y se empieza a formar una plaga de saltamontes. ¿Mm? Y no me digas que eso no ocurre, ¿ah? Porque eso ha ocurrido en el norte de nuestro país, ¿te acuerdas? Que los saltamontes invadieron toda una ciudad. En fin, en fin. O sea, San Marcos te puede preguntar qué pasa si una población crece o aumenta. También puedes verlo al revés, qué pasa si hay más caracoles, menos plantas. Y en fin, vas a llegar a conclusiones bastante interesantes, pero tienes que tener la capacidad y el criterio de saber si algo aumenta o disminuye. Eso pregunta San Marcos en sus pruebas de admisión. Por ejemplo, ¿qué pasa si se afecta al lirón careto? ¿Qué pasa con el resto de poblaciones? ¿Qué pasa si se afecta al cuervo? Por cualquier pregunta adecua puede ser una pregunta sobre una decisión, sobre algo. En fin, la red trófica trabaja en conjunto, en comunidad. Chicos, tengo que despedirme. Nos vemos el día viernes, ¿les parece? Un espacio que ustedes pues adecúen, vamos a ver, concierten. Y ahí empezamos a hablar sobre el resto de cosas, ¿ya?
Piero dice, profe, pero si disminuye la cantidad de caracoles o la cantidad de saltamontes, si eso pasa, ¿la cantidad de palomas no se irá a mantener? Ya, esa es una pregunta de un poco más de nivel, Piero. ¿Y sabes por qué? Porque esto tienes que verlo en todo su paradigma. San Marcos no llega a ese nivel de complejidad, Piero. San Marcos es bastante puntual ahí. De acuerdo a las claves vas a sacar algo, pero tienes razón, tu pregunta es válida. Claro, profe, porque si de esto hay más, ¿no habría más palomas? Sí te entiendo la pregunta. Pero para no llegar a toda esa maquinaria de un control más exhaustivo de la pregunta, San Marcos acota a cosas muy directas, ¿no? Caracol, paloma. Caracol, sapo, nada más así. Pero lo que tú dices es correcto, es como deben verse las cosas, de forma integral, 360. Pero San Marcos no llega a un nivel de examen de admisión a todo esas variables, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos entonces el día viernes, por favor, les pido. Quizá demoremos más de 2 horas, la verdad, pero idealmente van a ser 2 horas. Feliz Navidad, chicos, pásenla muy lindo y gracias por compartir este espacio conmigo y con Sabia. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos. Feliz Navidad a todos. Nos vemos.